Hola a todos y bienvenidos de nuevo, adictos al drama turco y a las emociones a flor de piel. Espero que la vida les esté sonriendo hoy. Hoy vamos a profundizar aún más en una historia que estoy segura ha consumido sus pensamientos y alimentado sus conversaciones, la relación, o la falta de ella, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero como ya saben, no estamos aquí para un cuento de hadas. Vamos a explorar las zonas grises, las estrategias y las posibles conspiraciones que rodearon su, digamos, peculiar vínculo. Prepárense para un viaje profundo a través de un misterio que ha inundado las páginas de la prensa rosa turca e internacional. Hoy nos centraremos aún más en la agenda oculta, esa frase que evoca intriga y sospecha cuando se pronuncian los nombres de Demet y Can. ¿Pero qué implica realmente? ¿Qué fuerzas invisibles pudieron conspirar para evitar que este romance floreciera en la vida real, a pesar de la innegable química que irradiaban en la pantalla? Antes de continuar, una pequeña pausa. Si disfrutan de este tipo de análisis a fondo y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco, los invito a suscribirse al canal. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les garantizo que siempre tendremos algo fascinante que compartir. Bien, ahora sí vamos directo al meollo del asunto. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que se convirtieron en sinónimos de éxito gracias a la serie Erkenci o Pájaro Soñador, como se conoce en muchos países. La serie fue una explosión, un fenómeno cultural que catapultó a ambos actores a la fama global. Su romance en la pantalla era tan creíble, tan rebosante de pasión y afecto, que era inevitable que los espectadores comenzaran a soñar con que esa magia se extendiera más allá de las cámaras. Y por supuesto, los rumores no se hicieron esperar. Por un tiempo pareció que el cuento de hadas estaba tomando forma. Fotos de ellos juntos, gestos cariñosos, comentarios ambiguos en las entrevistas. Todo sugería que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los fans estaban en éxtasis, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y anhelando la confirmación de la relación. Pero de repente todo cambió drásticamente. La burbuja del amor explotó, dejando un incómodo silencio y un sinfín de preguntas sin respuesta. Las muestras de afecto se desvanecieron, las interacciones públicas se volvieron frías y distantes, y los rumores de intensas discusiones y desacuerdos comenzaron a circular. La pregunta en boca de todos era: ¿qué había sucedido? Aquí es donde la infame agenda oculta entra en escena. Para comprender lo que pudo haber pasado, debemos analizar el contexto en el que se desarrolló esta relación. Tanto Demet como Can eran jóvenes y ambiciosos, con carreras prometedoras por delante. Ambos estaban bajo el escrutinio constante de la prensa y el público, y cualquier paso en falso podría tener consecuencias negativas en su imagen y sus proyectos profesionales. La presión era palpable y omnipresente. Algunas voces apuntan a que la presión mediática se volvió insoportable. La constante persecución de los paparazzi, la invasión de su privacidad y las incesantes especulaciones sobre sus vidas personales pudieron haber generado una tensión insostenible entre ellos. Imaginen vivir bajo vigilancia constante con cada movimiento analizado y juzgado por millones de personas. No es sencillo mantener una relación normal en esas circunstancias. La falta de privacidad, sin duda, jugó un papel importante. Otra teoría, quizá más oscura y con tintes conspirativos, se centra en la influencia de sus representantes y agencias. En el despiadado mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Los representantes a menudo toman decisiones estratégicas para proteger y potenciar la carrera de sus clientes, y a veces esas decisiones chocan directamente con los deseos personales de los actores. Esta es una dinámica común, pero no por ello menos dolorosa. Se rumorea que las agencias de Demet y Can tenían visiones divergentes para sus carreras. Algunos creen que consideraban que una relación pública entre ellos podría ser perjudicial para sus respectivas imágenes, tal vez temiendo que fueran encasillados como la pareja de Erkenci y que les resultara difícil conseguir otros papeles importantes. La idea de ser definidos por un solo papel aterra a muchos actores. O tal vez simplemente no querían que su vida personal eclipsara su trabajo. La protección de la marca personal era primordial. También se ha especulado sobre posibles celos profesionales. Erkenci fue un rotundo éxito para ambos, pero es innegable que Can Yaman, quizás debido a su personalidad más extrovertida y su imponente presencia física, acaparó una parte considerable de la atención mediática. Algunos creen que esto pudo haber generado cierta rivalidad y resentimiento entre ellos,
lo que dificultó aún más el desarrollo de una relación sana y equilibrada. La competitividad, incluso inconsciente, puede ser un factor destructivo. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no fueran compatibles fuera de la pantalla. La química que presenciamos en la televisión no siempre se traduce en una conexión real en la vida cotidiana. Tal vez al conocerse mejor, se percataron de que sus personalidades y sus valores eran demasiado dispares para construir una relación duradera. A veces, la magia de la ficción no se replica en la realidad. Hay quienes afirman que el final de su relación, o al menos de la posibilidad de una relación romántica, estuvo marcado por fuertes discusiones y acusaciones mutuas. Algunos medios turcos llegaron incluso a publicar rumores sobre infidelidades y comportamientos poco profesionales por parte de ambos, aunque estas informaciones nunca fueron confirmadas oficialmente. Es importante recordar que estos son solo rumores, pero la sombra de la duda permanece. Lo cierto es que después del apogeo de Erkenci Demet y Can tomaron caminos separados. Ambos continuaron trabajando en otros proyectos, pero nunca volvieron a coincidir en la pantalla. Y aunque ocasionalmente se han hecho comentarios el uno al otro en entrevistas, la relación entre ellos parece ser, en el mejor de los casos, cordial y distante. Una distancia que alimenta aún más la especulación. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un crudo recordatorio de que la fama y el éxito no siempre son sinónimo de felicidad. A veces las presiones y las expectativas del mundo del espectáculo pueden ser abrumadoras, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Y aunque nos gustaría creer en los cuentos de hadas, la realidad a menudo es mucho más compleja y decepcionante. La vida pública, al final, puede ser una jaula dorada. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente existió una agenda oculta que frustró el amor entre Demet y Can? Es difícil saberlo con certeza. Probablemente la verdad sea una amalgama de varios factores: la asfixiante presión mediática, las calculadoras estrategias de sus agencias, las diferencias personales y los posibles celos profesionales. Lo que sí es innegable es que su historia nos deja una lección valiosa: no todo lo que reluce es oro, y la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece desde fuera. Detrás de la alfombra roja, a menudo hay luchas y sacrificios. Profundizando aún más, podríamos considerar el impacto de las expectativas culturales. En Turquía, como en muchas otras sociedades, la imagen pública de un actor y su vida personal están intrínsecamente ligadas. La presión para mantener una imagen limpia y respetable es mucho mayor que en algunos países occidentales. Esto pudo haber influido en las decisiones que tomaron Demet y Can, o las que sus equipos tomaron por ellos. Además, el fenómeno de las chip puede haber exacerbado la situación. Los fans, impulsados por su amor por la serie, pueden haber creado una narrativa de romance que no reflejaba la realidad. Esta presión constante puede haber sido asfixiante para Demet y Can, y puede haber contribuido a su decisión de distanciarse. Otro factor a considerar es la posibilidad de que simplemente no estuvieran en el mismo punto de sus vidas. Demet y Can eran jóvenes y estaban al comienzo de sus carreras. Puede que tuvieran prioridades diferentes y que no estuvieran listos para comprometerse con una relación seria. A veces el momento simplemente no es el adecuado. Es importante recordar que todos estos son solo conjeturas y especulaciones. La verdad completa de lo que sucedió entre Demet Özdemir y Can Yaman probablemente nunca se revelará por completo. Pero al analizar los diversos factores que pudieron haber influido en su relación, podemos obtener una comprensión más profunda de las complejidades del mundo del espectáculo y las presiones a las que están sometidas las celebridades. Y ahora, llegamos al final de este análisis extendido. Espero que hayan disfrutado de este viaje aún más profundo a través de los entresijos del mundo del espectáculo turco. Hemos explorado las posibles razones detrás del abrupto final de la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman, y hemos visto cómo la fama, la presión, las agendas ocultas y las expectativas culturales pueden influir en las vidas de las celebridades. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerden que este es solo un análisis basado en rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen Demet y Can. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que existió una agenda oculta que impidió su amor? ¿O piensan que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Anímense a debatir y a compartir sus perspectivas.
Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y sigan disfrutando del drama.